Sean bienvenidos una vez más a Quad Technology CR. El día de hoy vamos a dar comienzo con nuestra primera clase de nuestro curso de API Testing, en el cual vamos a aprender todos los conceptos o los conceptos principales acerca de cómo realizar API Testing. Vamos a estar pasando por distintas herramientas que vamos a estar viendo, que vamos a estar aprendiendo cómo utilizarlas para realizar nuestras pruebas a las APIs que estemos probando. Sin más, vámonos con nuestra primera clase del curso de API Testing. Antes de comenzar nuestro curso de API Testing, recuerden suscribirse a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Regálanos un like y comparte este video con quienes también estén interesados en aprender sobre API Testing. Comencemos con nuestro curso. ¿Qué es el API Testing? El API Testing es el conjunto, por decirlo así, de técnicas que podemos utilizar o que utilizamos para realizar pruebas a las APIs. En un momento vamos a ver qué es un API más concretamente, pero el API Testing es las técnicas o métodos con los cuales podemos probar y garantizar que el funcionamiento de una API es el esperado, el requerido. Con las entradas que le estamos pasando a nuestra API en la request, en la solicitud, en el llamado, nos devuelve, nos responde con los datos en el response, en la salida que se espera, según el requerimiento que tenemos, en donde se nos describe el funcionamiento de la API. Pero entonces, ¿qué es un API? API son siglas en inglés que nos dicen o significan Application Programming Interface. Si lo traducimos, sería una interfase de programación de una aplicación. Es decir, una API, como también lo podemos ver en nuestra imagen, es como una forma en que dos sistemas, dos aplicaciones, dos dispositivos se comunican. Se hace una solicitud, una request al, al servidor o al otro dispositivo o al otro sistema, y ese dispositivo, ese servidor, ese sistema, esa base de datos nos responde un response con los datos que necesitamos. Por aquí tenemos las siglas de API, Application Programming Interface. Podríamos decir también que una API o un API es una pieza de software que permite comunicarse a un cliente, que podemos ser nosotros desde un equipo de cómputo, desde un teléfono, desde una tablet, con distintas aplicaciones. Les ayuda a comunicarse entre sí, cumpliendo una serie de características que son las distintas reglas que necesita la API, el método de la API para funcionar, y protocolos, como por ejemplo el protocolo HTTPS y otros protocolos de autenticación. Tenemos distintos tipos de APIs. Tenemos
básicamente tres tipos de APIs. APIs privadas, private, APIs partner o de asociado y APIs públicas. ¿En qué se diferencian cada una de estos tipos de APIs? Bien, las APIs públicas son APIs que están disponibles al público para ser consumidas. Están disponibles. El desarrollador o la empresa que hizo esa API o la organización que hizo esa API la pone abierta al público para que pueda ser consumida. Luego tenemos las privadas. Una API privada son APIs que solo pueden ser consumidas a lo interno de cada una de las organizaciones o en su defecto por quienes tengan acceso autorizado a ellas. Y también tenemos las APIs de partner, que son APIs que se comparten entre socios empresariales. Son APIs que una organización, por ejemplo, crea para otra, para algún socio estratégico, algún socio empresarial y se la comparte para que pueda hacer uso de ella. ¿Cómo funciona un API? Básicamente, de la siguiente manera, vamos a ir explorando más a fondo durante el, el curso funcionamiento de un API, pero ahorita básicamente el funcionamiento de la API va a ser, vamos a tener un método. El método en las API REST, que es las que vamos a estar viendo más, el método es la acción que esa solicitud, ese request va a ir a hacer en el servidor. Tenemos varios tipos de métodos. Entre los más comunes tenemos el método get, el método post, el método put y el método delete. Get es para una consulta de datos. Post cuando ocupamos crear un registro. Put cuando vamos a actualizar. Delete cuando vamos a eliminar. Y también tenemos un método que se llama patch, que es parecido al put en cuanto a que nos permite actualizar. Luego, el API también va a tener un response, que es la respuesta que nos va a devolver el sistema, el servidor, según la acción o el método que nosotros estemos haciendo. También vamos a tener un status code, que hay toda una lista de status code. En un momento vamos a ver unos cuantos, pero hay toda una lista de status codes con sus respectivos significados. Un status code es el código de estado de la respuesta que nos está dando el servidor con respecto a la consulta o al método que estamos llevando a cabo. Básicamente los status codes se dividen en 4 grupos: grupos 200, grupos 300, grupos 400 y grupos 500. En el grupo de los 200 tenemos todos los mensajes de respuesta exitosa del servidor. Los más conocidos son el 200, que es respuesta exitosa, y el 201, que es creación exitosa. Pero hay otros dentro de este grupo. Los otros tres grupos, 300, 400 y 500, son grupos de códigos de estatus de
distintos tipos de errores, sean el lado del cliente o errores del lado del servidor. Tenemos además distintos tipos de APIs. Tenemos las APIs SOAP, las APIs RPC, las WebSocket y las REST. En este curso, con las que más vamos a estar trabajando son las API REST, que son las en este momento más frecuentemente utilizadas, las que más comúnmente nos podemos encontrar. Las SOAP son otro tipo de APIs. Generalmente las respuestas de APIs SOAP son en formato XML y las REST, los response son en formato JSON. Dentro de los tipos de testing que podemos hacer a las APIs, tenemos varios tipos de testing. Tenemos que podemos hacer pruebas de humo, y básicamente tenemos unos datos que se los mandamos a la aplicación y validamos simplemente que la API esté trabajando. No entramos más profundo a ver cómo funciona, si los datos que nos devuelve son los correctos o los tipos de datos correctos, etc. Simplemente validamos que el API está trabajando. Por eso son pruebas de humo, smoke testing. Luego tenemos pruebas funcionales y nos basamos en una especificación, en un requerimiento. Para definir los datos de entrada, se los mandamos a la aplicación, comparamos los resultados que nos da con los esperados y, si es necesario, los repetimos. Luego podemos hacer pruebas de integración, que acá tenemos un plan de pruebas, definimos datos de entrada, se los mandamos a la aplicación, comparamos los resultados con los resultados esperados y acá podemos hacer varios llamados a las APIs. En las pruebas de regresión, igual vamos a tener una especificación, vamos a tener unos datos, vamos a tener APIs, por decirlo así, viejas y APIs nuevas, y vamos a comparar los resultados. ¿Y qué es lo que estamos probando? Probar, como su nombre lo dice, pruebas de regresión. Que porque si se haya hecho un cambio, no altere o haga que el funcionamiento de la API cambie de alguna manera que no se espera que se mantenga funcionando. Por eso probamos con distintas versiones. Luego tenemos dos tipos de testing que, por decirlo así, van de la mano y son load testing, pruebas de carga, y stress testing, pruebas de estrés. Aquí tenemos una carga de datos. Aquí podemos utilizar JMeter, que es una de las herramientas que vamos a estar utilizando y viendo durante el curso. Tenemos nuestras pruebas, tenemos la aplicación a la que vamos a hacer el llamado y qué es lo que vamos a estar probando en estos dos tipos de pruebas, de carga y de estrés. En las de carga vamos a probar la capacidad de la aplicación de el API
ante cargas simuladas, la capacidad de responder. Por ejemplo, le podemos indicar que empiece con 5 usuarios concurrentes, que empiece a subir paulatinamente hasta llegar a un pico de 25 usuarios concurrentes. Y ver cómo se comporta la API con esa carga. En las pruebas de estrés, lo que queremos hacer es deliberadamente someter a la API, a la aplicación, a cargas máximas, picos máximos de carga, para así poder determinar o ver cómo se comporta la API ante esas cargas máximas. Y, por ejemplo, si ante cargas máximas, picos muy altos de carga, incluso picos de carga más altos que los que podríamos usar o los que utilizaríamos en cargas más usuales, si la API deja de funcionar o empieza a funcionar lento, las respuestas empiezan a llegar lento, o si en su efecto, ante esa carga tan alta, ante ese estrés, la API simplemente deja de funcionar. Luego tenemos las security testing, que básicamente, como su nombre lo indica, es para probar la seguridad de la API. Tenemos nuestra especificación de pruebas de seguridad a la que sometemos nuestra API y verificamos que, como podríamos decir, nada se rompa, que siga funcionando. Luego tenemos UI testing, tenemos nuestra UI, y desde la UI mandamos a llamar a las APIs. Y fuse testing, que como vemos de este lado, es para identificar vulnerabilidades en nuestras APIs con datos no esperados, cuando le enviamos datos no esperados a las APIs. ¿Cómo se construye o cómo es la anatomía de un API, de una API? Por un lado, vamos a tener un request. El request va a tener una address, una dirección, una URI, va a tener un método que ya vimos un poco anteriormente cuáles son los métodos que podemos tener acá. Un request method. En algunos casos, porque puede ser que no sea necesario, vamos a tener un header, y un header son algunos datos que en algunos casos, porque puede ser que no sean necesarios, pero son algunos datos que la API puede requerir para funcionar. Por ejemplo, cuando tenemos autorizaciones, esa autorización puede enviarse como header. Luego tenemos el body. El body es el cuerpo de lo que estamos haciendo o mandando en nuestro request. No necesariamente el body es necesario en todos los casos. Por ejemplo, a veces en los requests del get no es necesario un body. ¿Por qué? Porque
los request get, es posible que los datos que estamos mandando para la consulta se manden en la URL, en la URI, como parte de el link, como parte de la address. Pero puede ser también que para un get eh, los datos no los mandemos por el URI, sino desde el body. Donde sí vamos a requerir body es cuando vayamos a hacer un método post, put, paths o delete o algunos de los otros métodos que pudieran estar. Y por último, la autorización, la autentificación. Hay distintos tipos de autentificación y durante el curso vamos a estar viendo un par de tipos de autentificación. No es obligatorio dentro de la request. Puede ser que la API no necesite una autorización para funcionar, pero para otros casos puede ser que sí se necesite. Luego, cuando ya hacemos el request, mandamos nuestra petición al servidor, la API nos responde. ¿Cómo es la anatomía de ese response? Básicamente tiene un status code que ya vimos un poco qué son estos status code. Son los códigos de la respuesta del servidor, si fue exitosa, si se presentó algún error, ya sea un error del lado del cliente, en la forma que se está mandando el request, o un error del lado del servidor, porque, por ejemplo, el recurso que se está conectando no se encontró. El recurso sería el método de la API que estamos consultando, no se encontró, entonces no se pudo responder, o el servidor no pudo contestar, entre otros errores. Y también vamos a tener un body. El body es o contiene toda la respuesta de la API. En este caso, los response siempre van a tener un body, porque siempre vamos a tener una respuesta. Por acá tenemos un poco más sobre los métodos, básicamente, o uno de los métodos más frecuentes que vamos a ver son el get, el post, el put, el delete, métodos HTTP. Mandamos un JSON en nuestra solicitud, el servidor la procesa y nos responde con un JSON. Ahora, normalmente cuando vamos a hacer pruebas de APIs, se nos va a dar algo como un documento de requerimiento donde se nos especifique cómo funciona la app, cuáles métodos tiene, los parámetros de entrada, los datos que vamos a estar esperando que esa API nos responda en el response, entre otros datos que se nos pueden especificar ahí. Pero, ¿qué pasa si por algún motivo ese documento de requerimiento no lo tenemos? Existe en los navegadores una manera de encontrar APIs en
los aplicativos. Eso es lo que vamos a hacer con este pequeño ejercicio práctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo hacemos para encontrar un API en un aplicativo web en ese escenario que no tenemos esa documentación que nos indique cómo funciona la API que vamos a probar? Bien, vamos a empezar primero por Mercado Libre, la página de Mercado Libre. Vamos a hacer lib derecho. Vamos a irnos a inspeccionar. Vamos a irnos a donde dice Network y vamos a buscar o activar más bien esta opción que tenemos por acá de Fetch XHR. Y lo que vamos a hacer para que nos salgan los resultados, vamos a refrescar la página de Mercado Libre. Por acá tenemos esta track y vemos que de este lado tenemos una información y vemos que aquí tenemos la API, la address de la API. Dice que cuando se refrescó la página de Mercado Libre y cargó la página, llamó a una request, que es esta, un método post, dio un status code 200 y que para eso se conectó acá. Por acá podemos ver los responses del header, la información, el header del request con toda la información que esta API necesitó para la request, el header del response, y nosotros podemos tomar esta URI que tenemos acá y la podemos consultar. En este caso, nos está diciendo o nos está respondiendo cuando intentamos llamar a la API directamente, nos está dando un error 403 forbidden y nos está dando el mensaje indicándonos cuál es el error. Nos dice que no tenemos los permisos para acceder a esta URL. ¿Qué, qué nos está indicando esto? ¿O por qué nos está indicando esto? Pues básicamente que es muy posiblemente esta API que estamos intentando llamar de Mercado Libre es una API privada para uso interno de Mercado Libre. Nosotros, como usuarios externos a Mercado Libre, no podemos hacer uso de esta API. Y por eso acá nos estaría diciendo primero el status code 403 forbidden y luego el mensaje de que no tenemos permisos para acceder a esta URL en este servidor. Por otro lado, existen en Internet varios sitios donde ponen a disposición APIs que podemos utilizar para practicar. De hecho, varios de estos sitios son los que vamos a estar utilizando durante nuestro curso de API testing. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Yo tengo acá el sitio de APIs de Pearl Store Swagger y acá tenemos varias APIs. Todas estas que pueden ver por acá son APIs. Voy a activar, vamos a activar esta que
tenemos por acá, encontrar una mascota por ID. La activamos, le indicamos el valor del ID de la mascota que queremos consultar y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Clic derecho, inspeccionar, nos vamos a Network, activamos First XHR, nos vamos a donde ingresamos el dato y ejecutamos. Y vemos que aquí ya nos salió ese llamado. Vamos a refrescar un momento la página y vamos a volver a activar esa misma API. Out y ingresamos nuestro dato, el ID de la mascota, lo consultamos y aquí podemos ver el llamado a la API. Y podemos ver que igual que vimos antes en la página de Mercado Libre, tenemos una address, una request URL, que es esta que tenemos acá. Tenemos un request method, en este caso es un get. Tenemos un status code, que en este caso nos dio 200. Aquí podemos ver el header del response, de lo que respondió. Aquí podemos ver el header de el request y podemos ver que la dirección base, por decirlo así, es firststartswagger.io. Es un método get. Estamos consultando este recurso v2 pet10. En este caso 10 es el parámetro que le ingresamos. Es un parámetro que se está mandando por medio de la dirección. No se está mandando como un body. Está usando protocolo HTTPS y por acá otros datos. Si vemos aquí el preview de lo que nos respondió, esto es el preview del response. Y acá podemos ver ya el response que nos dio. Si vemos acá en la página de Swagger, es el mismo response. Y podemos también hacer lo mismo que hicimos para la API de Mercado Libre. Podemos tomar esta URL y la podemos llamar directamente. Y acá nos dio el mismo response que vimos antes. Podemos también cambiar el valor aquí para consultar otro. En este caso, con la mascota 15, nos está diciendo mascota no encontrada, porque seguramente esa mascota no existe. Si se lo cambiamos a otra que pueda estar, acá por ejemplo la mascota 11, si existe, nos devuelve la información. De esta manera es que podemos encontrar APIs por medio de los aplicativos web. Esta manera de encontrar APIs en los aplicativos web es para cuando no tengamos documentación que nos indique el funcionamiento de la API. Lo ideal o lo más recomendable es que tengamos esa documentación alimentada y creada generalmente por el equipo de desarrollo que desarrolla las APIs
ellos indican ahí toda la información de la API, los datos que requiere, si necesita autentificación, los headers que requiere, los datos que tienen que ir en el body, los datos que nos va a devolver en el response, que son los datos que nosotros estaríamos esperando que cuando hagamos nuestras pruebas nos devuelva la API. Siguiendo con nuestra presentación, entre las herramientas que vamos a utilizar durante el curso están el Postman, ya sea en su versión web o en su versión de escritorio. Para el curso pueden utilizar cualquiera de las dos. No hay mayor diferencia. Sí, es un poco más cómodo, por decirlo así, trabajar en la de escritorio. Y durante el curso vamos a ver cómo descargar e instalar Postman. Pero no hay mayor problema en si quieren hacer el curso y practicar en la versión web. Adicional, vamos a explorar la documentación de Postman en el sitio de Postman. También vamos a estar explorando una serie de herramientas que nos pueden ayudar a leer de mejor manera las respuestas JSON. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos probando APIs, las respuestas de los JSON se nos pueden tornar enormes y al ser tan grandes, para cuando estamos escribiendo nuestras pruebas, que puede que necesitemos saber el lugar específico donde se encuentra un dato y un valor para poder validar que ese dato sea del tipo correcto, tenga el valor correcto. Si el JSON es muy grande, se nos puede dificultar. Entonces, durante el curso vamos a estar viendo unas herramientas online que nos pueden ayudar a leer de mejor manera ese JSON. Y también herramientas que nos van a ayudar a validar que la estructura en sí del JSON que nos está devolviendo la API es la correcta, la esperada. Que no solo los valores sean los correctos, sino que la estructura del JSON que nos está devolviendo sea la que estamos esperando. Herramientas como JSON Formatter, JSON esquema, probar que el esquema de nuestro JSON, eso, la estructura de JSON en sí, sea la que estamos esperando. Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestro JSON de response en un JSON esquema? Que posteriormente nosotros podemos validar y decir, bien, este JSON de este response es el que se espera. Una herramienta para validar el JSON es esquema. También eso lo vamos a ver dentro del curso de API Testing en la herramienta de Postman. En Postman podemos trabajar con WordPress. Dentro de WordPress vamos a manejar collection y dentro de los collection podemos tener folder o carpetas. Y estas a su vez pueden tener APIs que son las que vamos a probar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a tener? Luego de que veamos a profundidad la herramienta de Postman, vamos a empezar a ver
la herramienta de JMeter y posterior a eso vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar Jenkins para correr pruebas o las collection de Postman. Además, como parte de la herramienta Postman, vamos a ver cómo podemos ejecutar nuestras collections de Postman desde la consola por medio de una librería o paquete de Node.js que se llama Newman. Newman nos permite ejecutar nuestras collections de Postman desde la consola. Sin más por el momento, y si estás interesado en aprender API testing con Postman, JMeter, Newman y Jenkins, suscríbete a esta comunidad para que puedas seguir viendo los siguientes vídeos del curso de API testing. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te parece el curso de API testing, si ya has trabajado con APIs, si ya has hecho pruebas a APIs, cómo te ha ido, qué tanta experiencia tienes con APIs. Y suscríbete a esta comunidad para que seamos cada vez más. Y regálanos un like, que eso nos ayuda montones. Comparte también este video con quienes también estén interesados en aprender API testing con Postman, JMeter, Newman y Jenkins.